Hola, me llamo Adam Smith y estaré con ustedes durante algunas semanas en el curso del profesor Daniel Matul. Él me invitó. Como ustedes ya lo saben, dicen que yo fundé esa ciencia llamada economía. Es por eso que estoy aquí, para contarles de qué forma ha evolucionado esa ciencia. Lo primero que tengo que decirles es que la economía está presente en todas las actividades del ser humano. Sin la economía, no sabríamos qué significado posee el comercio internacional o el impacto del COVID-19 en el mundo. Tampoco sabríamos interpretar bien la relación que hay entre el desempleo y la inflación. La economía es el concepto clave para estudiar comercio internacional. Es por eso que vamos a empezar por ahí. Ese es el primer paso. Por supuesto, hay una pregunta que es obvia pero necesaria. ¿Qué es la economía? Si les diera a ustedes unos minutos, probablemente, cada persona en el grupo diría algo distinto, pero que es cierto. Algunos dirían que los mercados financieros, otras personas que el empleo o el desempleo, que los aspectos macro o los micro, que el crecimiento, que el Producto Interno Bruto y tantos otros temas que están relacionados. Es verdad, todo lo anterior está asociado a la economía, pero eso no nos ayuda a responder la pregunta inicial. Lo primero que tengo que decirles es que la economía es básicamente organización. Es ante todo orden. Y en economía hay 4 elementos básicos sobre los cuales se organiza o se ordena todo. Estos 4 elementos nos ayudarán a comprender en qué consiste este orden que la economía intenta resolver en una sociedad. La primera idea está asociada con los deseos que tenemos todas las personas. Podemos desear una buena vida, un auto, un viaje o una buena salud. La segunda idea tiene que ver con la existencia limitada e insuficiente de bienes para satisfacer nuestras necesidades o nuestros deseos. La tercera idea está relacionada con la capacidad que tiene una sociedad para producir con eficiencia esos bienes. Y la última idea tiene que ver con la capacidad para distribuir los bienes que una sociedad necesita o desea. Por favor, recuérdenlo. La economía es la organización o el ordenamiento de estos 4 elementos: deseos, escasez, producción y distribución. De esta forma podríamos decir que la economía es la ciencia que estudia la capacidad para producir y distribuir aquellos bienes que son necesarios para la sociedad. La economía intenta organizar, ordenar o integrar estos 4 elementos. De ahí nacen las teorías. Las teorías son esas ideas que ciertos autores o autoras han propuesto como la forma de organizar u ordenar esos 4 elementos. Empecemos con un ejemplo. Todas las personas, ustedes y nosotros, llevamos a cabo varias actividades a lo largo de nuestra vida. Algunas de esas actividades tienen que ver con situaciones básicas como la alimentación o el vestido. También están aquellas que tienen que ver con los derechos, como la educación, el trabajo o la salud. Y algunas tienen que ver con la diversión, una entrada al cine o el prestigio, un reloj de cierta marca. Para satisfacer todo ello, las personas disponen de ciertos recursos que por lo general son escasos. El desafío para la economía reside en encontrar la forma de utilizar los recursos que son escasos para satisfacer las necesidades que tiene una sociedad. La economía, quiero dejarlo bien claro, tiene el desafío de organizar u ordenar la existencia limitada de algo que la gente necesita o desea y lo integra
con la capacidad de cumplir adecuadamente la producción para satisfacer esos deseos. De esta forma, toda sociedad enfrenta este dilema. Los bienes que satisfacen las necesidades o los deseos de las personas son limitados, son escasos, y la producción de tales bienes debe hacer un uso adecuado de sus recursos. La economía es esa herramienta que ordena esos elementos. Con este tipo de ordenamiento se resuelven problemas a preguntas como ¿qué vamos a producir? ¿Cuál es el costo de esa producción? ¿Cómo vamos a producir? ¿Cómo organizar el capital, la tierra y el trabajo? ¿Cómo determinar los precios? Entre otras muchas preguntas. Si pudiéramos resumirla en una frase, podríamos decir que la economía es la ciencia que estudia la forma en que los seres humanos administran u ordenan los recursos escasos y logran producir y distribuir bienes y servicios para satisfacer las necesidades o los deseos de las personas. Dentro de esta visión, las personas siempre van a buscar el máximo beneficio al menor costo. Eso es lo que llamamos eficiencia. Pero hagamos un alto, preguntémonos, ¿siempre ha ocurrido así? No. Esto no siempre ocurrió así. En el pasado, la economía se organizó de otras formas. No tuvo esta racionalidad de obtener el mayor beneficio al menor costo. Como ustedes ya lo estudiaron hace más o menos un mes, la humanidad ha pasado por al menos 3 grandes formas de organizar estos 4 elementos de los que ya hemos hablado. La organización esclavista, el imperio, la organización feudal, el feudalismo, la organización capitalista, las sociedades modernas. Empecemos con los romanos, con el imperio. Ordenar la producción no fue una prioridad para Roma, para el imperio. Como ustedes ya lo vieron hace pocas semanas, el imperio fue una organización social que no se preocupó mucho por la forma de producción, pues para eso estaban los esclavos y las esclavas. Además, con la riqueza y el poder, como la riqueza y el poder no estaban en función de la producción de bienes, la economía perdió importancia. Las prioridades del poder estaban en la conquista y la búsqueda de seguridad. Tampoco fue una prioridad satisfacer las necesidades de las personas. En esa época, recuérdenlo, la mayor parte de las personas eran esclavas. No tenían forma alguna de demandar sus necesidades. Quizá en esa época el mayor deseo de la gente fue la libertad. La satisfacción de necesidades o deseos fue básicamente elitista y para el consumo. Elitista porque la satisfacción de necesidades era para un grupo de personas muy pequeño, aquellas personas que tenían el poder. Y fue para el autoconsumo porque la producción de bienes se administraba sin pensar en la ganancia. El comercio para ganar no era posible. Los romanos no se lo imaginaban. Se producían bienes para el autoconsumo, no para acumular poder. La riqueza y el poder no estaban asociados a la producción de bienes. En esas condiciones, no era posible crear lo que hoy llamamos un mercado. Pocas personas podían comprar y otras pocas podían vender. El resto eran esclavos y esclavas, sin capacidad de decidir qué comprar o qué vender. Las decisiones sobre cómo organizar la economía y asignar los recursos para la producción estaban en manos del emperador. Y sus decisiones eran autoritarias y de índole personal. Así fue como los romanos organizaron los 4 elementos que hemos visto antes: la escasez, los deseos, la producción y la distribución. Pasemos ahora
a repasar la organización feudal. Durante la Edad Media, la aparición del feudalismo tuvo que pasar por varios elementos. El primero de ellos consistió en la descentralización de la vida social. Esto es muy importante para la organización de los elementos que ya hemos mencionado antes. El Imperio Romano se fragmentó, se dividió en pequeños pedacitos de poder y por tanto el centro de poder se diversificó. Y cada uno de estos centros de poder decidía sobre la escasez, los deseos, la producción y la distribución. La producción en la Edad Media siguió siendo para el autoconsumo y la satisfacción de necesidades fueron privilegios que tenían los señores feudales. La sociedad en general siguió sujeta al poder mediante la esclavitud. No hubo libertad y por tanto los deseos de las personas no tenían por qué satisfacerse. La producción fue básicamente para la sobrevivencia, el autoconsumo y para las necesidades del señor feudal. El poder y la riqueza no estaban vinculadas a la producción todavía, aunque poco a poco esto empezó a cambiar. Por tanto, la organización de la producción tampoco fue una prioridad para estas sociedades. Finalmente, como la Edad Media fue básicamente un mapa de pequeños territorios cerrados y dedicados al autoconsumo y la distribución fue débil, el señor feudal distribuía según sus necesidades y los acuerdos con otros siervos para mantener sus lealtades. En estas condiciones fue muy difícil que eso que llamamos mercado apareciera. Si hubo mercados en la Edad Media, fueron expresiones muy pequeñas y con intercambios muy limitados. Las decisiones sobre cómo organizar la economía y asignar los recursos para la producción estaban en manos de los señores feudales y eran decisiones autoritarias y personales. En resumen, esta fue la forma en que los señores feudales organizaron los 4 elementos que hemos visto antes: escasez, deseos, producción y distribución. Pero antes de seguir, recordemos, la economía es una ciencia que examina los problemas a los que se enfrenta la sociedad porque las personas desean consumir más bienes y servicios de los que existen, y con esto provocan una escasez. Ahora sí, veamos la última organización, la organización de tipo capitalista. El capitalismo tardó en aparecer y en consolidarse más o menos unos 150 años. Durante este tiempo, el feudalismo desapareció como forma de organización social. Esos pequeños territorios gobernados por señores, monarcas, príncipes, duques desaparecieron. Y fue apareciendo poco a poco la figura del Estado. En un inicio, el Estado aparecería bajo la figura de las monarquías absolutas y posteriormente bajo alguna modalidad de contrato social, como las monarquías constitucionales o lo que hoy llamamos la república. Lo importante de esta etapa es saber que con el Estado las decisiones para ordenar y organizar los deseos, la escasez, la producción y la distribución pasarían por 2 grandes ideas. La primera de ellas es el Estado y la segunda idea es el mercado. Los mercantilistas, por ejemplo, creían que la riqueza debía pasar del señor feudal al Estado. También creían que el Estado tenía que ser un acumulador de mucha riqueza, principalmente oro. El Estado debía organizar y ordenar la manera de alcanzar esa riqueza. Pero es aquí donde aparezco yo, Adam Smith. Encontré otra forma de administrar los 4 elementos de los que hemos estado conversando. Esa forma no fue el Estado, ni el señor feudal, ni tampoco alguna autoridad. No, para mí lo que organiza los 4 elementos de la economía
es el mercado. Ese fue mi principal aporte, explicar la forma en que el mercado asigna, distribuye los recursos escasos y cuáles son las fuerzas que determinan el nivel de producción económica y su crecimiento. Antes de empezar esta última parte, déjenme señalar algunas reflexiones sobre el contexto en el que me tocó vivir. La época que me tocó vivir fue muy importante porque pude ver la caída de dos grandes poderes: el poder político personal, sea emperadores, monarcas o señores feudales, y el segundo poder, el poder de la Iglesia. Esto significó la construcción de un orden nuevo, en donde el ser humano, las personas, cobrarían un papel preponderante. La libertad fue una fuerza vital para enterrar la esclavitud y las servidumbres de antes. El Estado, por ejemplo, dejó de ser algo que se conquistaba mediante el uso de la fuerza o se heredaba de padres a hijos. El Estado sería una construcción en donde participamos todas las personas mediante un pacto o un contrato social. Las decisiones ya no serían tomadas por el capricho, el deseo o el estado de ánimo de una persona. Y la libertad, además, permitiría que las personas, todas las personas, decidieran qué hacer para satisfacer sus deseos y sus necesidades. Cada persona podría decidir qué desea o qué necesidades satisface con los recursos que tiene, y también podría decidir si participa o no en la producción de bienes para satisfacer las necesidades de otras personas. Con ello, las decisiones pasaron de ser tomadas por una persona, monarca, emperador, señor feudal, a ser mediadas por eso que yo denominé el mercado. Por supuesto, al incrementarse la demanda de bienes de todas las personas para satisfacer sus necesidades, la economía sufrió un cambio. Y en ese contexto el intercambio resulta fundamental porque por primera vez en la historia de la humanidad el intercambio ya no fue trueque, el intercambio ya no fue para subsistencia. La actividad de intercambiar cosas por primera vez tuvo como objetivo la ganancia y la acumulación de esa ganancia. Este tipo de intercambio permitió además establecer los precios, el tipo de trabajo que vamos a hacer, cómo vamos a producir, entre otras cosas. Este intercambio con un objetivo individual, personal, que es obtener ganancia, hizo que el mercado sea el mecanismo que ajuste, organice y ordene aquellos cuatro elementos: los deseos, la escasez, la producción y la distribución. Yo descubrí que el beneficio económico de todas las personas resulta de las acciones interesadas individuales. Dicen que mi aporte es el descubrimiento o creación de la microeconomía. Logré visualizar el problema de la asignación, es decir, qué se produce y cómo se produce, y el problema de la distribución, cómo se reparte la capacidad para adquirir bienes entre los miembros de una sociedad. Mis estudios comenzaron analizando a las personas hasta llegar a la sociedad. Pero eso es un tema que veremos en la próxima sesión. Por ahora, si alguna persona tiene dudas, tiene preguntas, puede escribirle al profesor Matul y con mucho gusto entre los dos contestaremos sus preguntas.